Esta va a ser la primera generación que seremos menos ricos que nuestros padres. Este es el problema real. La mitad de los inquilinos en España se quedan en situación de pobreza severa. No fue un buen mes para el mercado laboral. Vivimos un momento de transformación financiera global. Lo que antes funcionaba ya no sirve y el futuro del dinero se escribe de una forma distinta. Hoy nos acompaña Eric Sanz, referente en habla hispana, para guiarnos en este despertar. Cómo proteger lo que tienes y cómo aprovechar las oportunidades que vienen. Quiero empezar con Matrix. ¿Me tomo la pastilla roja o la pastilla azul? La pastilla roja es ese despertar, ese querer entender qué está pasando en la realidad, cómo se mueven los bancos, cómo se mueven los gobiernos. Una de las mejores cosas que me ha pasado fue entender o despertar del mundo en el que vivía. No somos conscientes de que nuestro dinero va perdiendo valor. La realidad es que existe un impuesto silencioso que se llama inflación, que hace que cada vez nuestro dinero valga menos. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos seguro que ese dinero es nuestro? El problema real de la gente es llegar a final de mes. Ver que no se te escapa la vida entre los dedos. Todos los gobiernos quieren tener el control sobre todo lo que pasa en tu vida. Están introduciendo el concepto del dinero digital programable. Directo y claro. Eso es malo para nosotros. Como persona, ¿tú quieres ser libre o quieres estar controlado? Morimos a los 30 años y nos jubilamos a los 65. Si podemos despertar en cualquier momento, nunca es tarde. Vale mucho más la pena que vivir en muerto pues toda tu vida, ¿no? Antes de empezar, quiero contaros algo muy importante, y es que estos números son una locura. 8 de cada 10 personas que ven el podcast no están suscritas. Y esto es muy importante porque cada uno de vosotros que se suscribe al podcast nos ayuda a la fórmula del éxito, a mí y a mi equipo, a llegar a muchísima más gente, a poder traer invitados mucho más especiales, a que el proyecto crezca y a que seamos una comunidad comprometida con nuestra salud, con nuestras finanzas, con nuestras relaciones, que cada semana podamos crecer un poquito más y que seamos muchísimos más. Así que si tienes la oportunidad, me ayudas muchísimo con un like, con una suscripción, y cuantos más seamos, muchas más historias podemos traer a esta mesa. Así que gracias por estar aquí y empezamos. Eric, ¿qué tal? Muy bien, con muchas ganas de compartir este ratito contigo. Bienvenido. Gracias por estar aquí y por hablar de algo muy importante en nuestra vida, que es nuestro dinero. Total. Además, creo que es totalmente necesario, pues algo que no se habla a día de hoy, o cuesta mucho hablar, así que si podemos compartirlo libremente, estaré encantado de dar mi opinión. Esto es muy interesante porque en nuestra sociedad, la sociedad latina, el dinero siempre ha sido un tema tabú. Yo me he relacionado mucho con pues sociedades, por ejemplo, más estilo británico, americano, australiano. Y para ellos, el hecho de preguntarle a alguien ¿cuánto cobras? Es algo muy normal. Que de hecho creo que es un problema, y es algo problema o por lo menos una barrera, ¿no? El hecho de hablar libremente de cuánto ganas, de qué dinero tienes, te hace también crecer, ¿no? Y entender en otras personas cómo gestionan su dinero, y también te quita ese tabú de, hostia, el dinero no debería ser un problema, ¿no? No deberíamos poder hablar libremente sin ningún problema. Y el tema es que cuando tú cuentas tu historia, haces que otro aprenda. Y yo a lo mejor, pues, sé hacer más o menos un podcast, pero a lo mejor mis finanzas las tengo hechas una mierda. Así que hoy, gracias a ti, vamos a aprender muchísimo. Y quiero empezar con Matrix. Porque ¿me tomo la pastilla roja o la pastilla azul? Me encanta hacemos mucha referencia a esta parte, porque yo creo que muchas veces vivimos en la inercia de lo que está pasando en nuestro día a día, y ahí está la diferencia, ¿no? El que haya visto Matrix, seguro mucha gente lo ha visto, pues hay la diferencia entre la pastilla roja y la pastilla azul. La pastilla roja es ese despertar, ese querer entender qué está pasando en la realidad, y querer buscar una solución o buscar encontrar tu camino de la verdad, o esa pastilla azul donde vives en un mundo de ignorancia, que eso no quiere decir que sea mejor o peor, ¿no? Hay gente muy feliz viviendo en la parte de ignorancia sin entender qué hay en el mundo detrás, y más hablando de la parte de finanzas, ¿no? Cómo se mueven los bancos, cómo se mueven los gobiernos, cosas que seguro compartiremos hoy. Entonces creo que cuando tienes ese despertar, cuando te tomas esa pastilla roja y despiertas, te das cuenta de muchas cosas que seguramente cambian el ritmo de tu vida o tus siguientes años, pero para mí una de las mejores cosas que me ha pasado fue entender o despertar del mundo en el que vivía. Hoy nos vamos a tomar la pastilla roja. Hoy vamos a despertar y nos vas a ayudar a ver
las diferentes posibilidades que tenemos, no para ganar dinero, que todo el mundo evidentemente quiere ganar más dinero, sino para algo mucho más perverso, para algo mucho más tenebroso y peligroso, que es perder todo tu dinero. ¿No somos conscientes de que día tras día nuestro dinero va perdiendo valor? Yo creo que de hecho es una de las cosas con las que tenemos que despertar. Yo creo que la gente piensa que el hecho de que suban los precios en el supermercado es porque el dueño del supermercado quiere subir los precios. Y no es así. La realidad es que existe un impuesto silencioso que se llama inflación, que hace que cada vez nuestro dinero valga menos. Y ahí está el kit de la cuestión, que cuando nuestro dinero vale menos, al final necesitarás más dinero para poder comprar el mismo producto. ¿Pero por qué nuestro dinero vale menos? Hay muchas razones, pero para simplificarlo al máximo, la realidad es que la inflación es ese impuesto silencioso, ¿no? Que no lo votamos, no lo decidimos, no lo vemos en nuestra nómina. Pero lo que pasa es que hay unas entidades que, en este caso, pues principalmente las monedas más grandes son en el dólar la Reserva Federal de Estados Unidos y en el caso del euro el Banco Central Europeo, que deciden cuántos millones de euros hay en la sociedad o millones de dólares. Entonces ellos libremente, si ponemos un ejemplo, hoy hay 1.000 millones de euros en Europa y en el mundo, pueden decidir imprimir 50 millones más y habría 1.050. Pero lo deciden en base a que lo necesita la sociedad, lo necesitan ellos mismos. Bueno, principalmente lo necesitan ellos mismos. Ellos se basan en varios parámetros y uno de los parámetros que miran es el crecimiento que está teniendo su economía. Si hay algún momento donde la economía, por lo que sea, está teniendo un decrecimiento, en ese momento dicen, oye, ¿cómo hacemos para reactivar la economía y que la gente vuelva a gastar dinero? Imprimo, muevo ese dinero entre la población o entre los bancos principalmente y hago que se reactive de nuevo la economía. La gente invierte de nuevo en empresas, la gente gasta más y eso hace que otra vez tengamos un crecimiento. Y es por eso que, literalmente, pueden imprimir cuando quieran con un botón. La pastilla roja y la pastilla azul. La pastilla azul es el pensamiento de tengo 10.000 euros en el banco, desde hace 5 o 10 años, tengo dinero. Para la gente que nos tomamos la pastilla azul o que tenemos la pastilla azul en la cabeza, si tenemos 10.000 euros en el banco, tenemos un colchón para poder sobrevivir, al menos unos meses, en España. ¿Cuál es la realidad de esos 10.000 euros en el banco? Hemos empezado fuerte el podcast, ¿eh? Claro. La realidad de esos 10.000 euros, y solo hay que mirar un poco atrás, lo que pasa es que a veces no despertamos, ¿no? La realidad de esos 10.000 euros es que hoy compran lo que pueden comprar 10.000 euros a día de hoy, que todos más o menos lo sabemos. Pero es que dentro de 10 años, esos 10.000 euros comprarán mucho menos. Entonces la realidad es que tu poder de compra va a bajar. Porque si lo pensamos, ya no pensamos en el futuro, que es algo que no sabemos lo que va a pasar. Vamos a pensar en el pasado. ¿Cuánto compraban 10.000 euros hace 10 años? Seguramente, y ya no lo miramos en 10.000 euros, que quizás es un poco etéreo. Vamos a mirarlo en por cuánto llenabas el carrito de la compra hace 10 años. Seguramente por la mitad de lo que lo llenas a día de hoy. Y es por eso que aunque tú sigas teniendo ese número de 10.000 euros dentro de tu banco y te da esa tranquilidad, la realidad es que esos 10.000 euros, dentro de 5 años, quizás en vez de 5 meses de vida, te dan 3. Es que ese es el punto, Eric. El punto es que cuando alguien tiene un problema, el problema es no poder llenar el carrito de la compra. El problema no es saber dónde invertir tu dinero, qué ETF coger, qué producto financiero, qué banco. No, el problema real de la gente es llegar a final de mes. Es poder llenar el carrito de la compra. Es ver que no se te escapa la vida entre los dedos. Ese es el problema real. Sí, y es que de hecho ese debería ser el primer punto en el que tendríamos que fijarnos, ¿no? Si nuestros sueldos no suben al ritmo en el que sube lo que necesitas para comprar ese carrito de la compra, para vivir, para pagar tu alquiler, para pagar tus facturas, ahí es donde está el problema. Lo que pasa es que lo enmascaran, ¿no? En conceptos como, por ejemplo, el concepto
que se lleva mucho ahora, que es el co-living, el coworking, donde, ¿qué decimos? Oye, no, antes tú podías permitirte un alquiler de un piso por cada persona sola prácticamente, ¿no? Alquiler de tu piso, tus 2 habitaciones y listo. Ahora que dicen, oye, como sé que los precios han subido tanto y de los alquileres y en cambio los precios de los sueldos no han subido tanto, que digo, oye, meto el concepto co-living. Y ahora vas a compartir con más gente una experiencia súper guay, pero la realidad es que vas a pagar lo mismo que por un piso tú solo y te enmascaran esa inflación o esa pérdida de poder adquisitivo en este concepto de co-living, coworking. Ya no tengo mi propia oficina, comparto con 10 más. Espero que te esté gustando lo que está compartiendo Eric. A mí me está encantando. Seguramente hay muchos conceptos que ahora mismo no entiendes del todo, pero precisamente por eso hemos preparado una formación gratuita. En ella no vas a estar solo, vas a estar con todos nosotros, paso a paso. Vas a ver cómo tomar el control de tus finanzas y despertar a una nueva forma de ver el dinero. Al final, se trata de transformar tu realidad financiera con claridad y con acompañamiento. Si quieres, puedes entrar ahora mismo. Tienes el link aquí abajo, en la descripción y también en el primer comentario fijado. Espero que lo hagas. Nos vemos dentro y ahora seguimos con el podcast. El concepto co-living es la pastilla azul. 100%. El concepto coworking es la pastilla azul. El concepto de que alguien que esté escuchando este podcast ahora, que tenga 30 años y no pueda comprarse un piso, es la pastilla azul. Nuestros padres, o los padres de nuestros padres, con 30 años, probablemente tenían un piso. Nosotros es imposible que accedamos a eso. ¿Ese es el verdadero drama de la situación financiera que vivimos ahora? Esta va a ser la primera generación que seremos menos ricos que nuestros padres. O sea, yo soy una persona, un millennial, ¿no? Esas personas entre 30 y 40 años, donde antes nuestros padres, para poder comprarse una casa, necesitaban 3 salarios anuales, 4 salarios anuales. A día de hoy, echemos cuentas, necesitamos 10, 15 salarios anuales, nos hipotecamos a 30 años para poder comprar un piso. Este es el problema real y cada vez va a ir a peor. No es que no estamos en una burbuja, no. Cada vez va a ir a peor porque la historia nos ha dicho desde hace 100 años y de hace toda la vida que cada vez va a ir a peor. Tú de repente quieres hacer una transferencia por lo que sea de 5.000 euros o 10.000 euros y el banco te va a llamar y te va a decir, oye, ¿por qué quieres hacer esta transferencia? ¿A quién se la quieres hacer? Dame explicaciones. Ese dinero es mío. Yo puedo hacer lo que quiera con mi dinero, que para eso lo he ganado, para eso he pagado mis impuestos y para eso está ahí en el banco. Entonces, ¿por qué no puedo hacer lo que quiera con mi dinero? ¿Por qué no es mío? Está en el banco, está en un tercero que está decidiendo por mí qué puedo hacer con ese dinero. Y ahí es donde cambia el juego, ¿no? El que realmente tú no eres custodia de tu dinero realmente. Y ya te digo que igual te lo envían al final ese dinero, pero al final luego hemos vivido momentos en la historia y no tan lejos de aquí, en Grecia, en Irlanda lo hemos visto, en Chipre, los llamados corralitos, que en Latinoamérica se han visto mucho más, pero corralitos donde tú vas a sacar ese dinero que te has ganado del banco y no puedes sacarlo. Uh-huh. Y de repente dices, hostia, ese dinero que yo he ganado no puedo sacarlo. Incluso para capitales aún mayores, tu seguro en el banco, el seguro que te dan es hasta 100.000 euros. Es decir, el dinero que el banco te garantiza, tengas 100.000, 1 euro o 10.000 millones, son 100.000 euros. Son 100.000 euros. Si el banco mañana quiebra, y hemos visto casos como Silicon Valley en Estados Unidos de quiebra de un banco, te van a dar 100.000 euros si tienes 100.000 o 10.000 si tienes 10.000. Pero si tienes 10 millones, te van a dar 100.000 euros. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos seguro que ese dinero es nuestro? Uh-huh. Y está seguro. ¿Cómo cambia el paradigma de la seguridad entonces? Es decir, la seguridad entendida como guardo el dinero debajo del colchón es bastante pobre. Me compro una caja fuerte, sube un pelín la seguridad, lo meto en un banco, pensamos que está todo ok, pero no. No está todo ok y hablas de un concepto muy interesante que es guardo el dinero en efectivo debajo del banco, pero ¿qué están haciendo en general? Debajo del banco no, debajo de debajo de la cama, perdón, sí. O en una caja fuerte en casa, sí. ¿Qué están haciendo los gobiernos? Ese dinero no lo tienen controlado, entre comillas, porque lo tienes tú y puedes gastarlo como quieras. Cada vez están reduciendo más la cantidad de dinero que puedes gastar en efectivo, cada vez están reduciendo más la cantidad que tú puedes sacar en efectivo de tu banco. ¿Y eso por qué lo hacen? Pues por tener control sobre todo el dinero. Si lo tienes en el banco te van a poder controlar en cualquier momento. Uh-huh. Y es por eso donde para mí sí que hay que tener un dinero en el banco, obviamente, no digo que no,
pero no tengas todo tu dinero en el banco. Muévelo para intentar estar lo más seguro posible con tu capital. ¿Dónde están los billetes? ¿Qué está pasando con los billetes? No hay billetes, no hay efectivo, cada vez vivimos con menos efectivo. ¿Nos están robando el efectivo? Nos lo están limitando poco a poco para que al final acabe desapareciendo. No creo que lo vivamos en el corto plazo esa desaparición, pero ahora mismo prácticamente el 99% de la gente paga con una tarjeta de crédito, ¿no? Y antes pues era mucho más normal que la gente pagara con billetes, con monedas. Ya cada vez menos. ¿Y por qué? Lo están metiendo poco a poco, inculcando en límites, como decía antes, del efectivo. Y hay, yo te diría, 2 razones de peso en esa estrategia. Una es que cuando tú pagas en efectivo, yo te pago 50 euros a ti y tú tienes esos 50 euros totalmente, ¿no? Íntegros. Tú le pagas 50 euros a cualquier persona, a cualquier establecimiento en billete y recibes esos 50 euros. Cuando yo pago en tarjeta, siempre hay una parte, una comisión que se lleva al banco, ¿no? Y si tú vas sumando todas esas comisiones de 50 euros, ahora son 49, 49, 48, 48, 47. Todas esas comisiones no van para la gente normal y corriente, van para los bancos, para los gobiernos, para los estados. Entonces es la manera de hacer cada vez más pobre al pueblo. Y esa es una realidad que vivimos a día de hoy. Y el otro tema también importante, el segundo tema que comentaba, es que luego entraremos en ello, y es que están quitando ese efectivo porque el día de mañana vamos a vivir con las famosas CBDCs o con el dinero programable para que ellos tengan el control total sobre lo que tú estás haciendo en tu día a día. Y sepan dónde, cuándo y en qué gastas tu dinero. Y ya no solo lo sepan, sino que incluso te puedan poner o poner límites en dónde puedes gastar tu dinero, quizás. ¿A qué te refieres? Ya están haciéndose pruebas pilotos en países que igual pueden parecer muy lejos. Pues en China se han hecho pruebas piloto donde a ti te dan una puntuación por depende de dónde estás gastando ese dinero. Imagínate que hay una corriente de que quieren que la gente no coma carne o que quieren que la gente no gaste en ciertos electrodomésticos que consumen mucho. Entonces tú te pueden poner un impuesto en tu dinero programable porque ese tipo de compra no es lo que les interesa. Y aún voy a más. Ya están haciendo pruebas donde parte del salario que tú ganas tiene una fecha de caducidad. Y esa fecha de caducidad es que si tiene una fecha de caducidad de 12 meses, por ejemplo, cuando tú ganas ese dinero, tienes 12 meses para gastarlo. Por lo tanto, pierdes ese poder de poder ahorrar, de poder ser libre financieramente. Y te están atando cada vez más, te están controlando cada vez más. Y esto ya hay pruebas piloto que lo están probando. No es Black Mirror ni mucho menos. El dinero programable. Este es un concepto Matrix, como estamos ahora, ¿eh? Yo soy muy fan de la tecnología y creo que la tecnología es algo que cada vez hace que la evolución de la humanidad sea mejor. Y si entendemos el dinero como tecnología, entendemos el dinero como nuestros antepasados pagaban con sal, la tecnología se refinó un poco y pagaban con piedras, todo eso se refinó un poco y pagaban con oro, y ahora estamos en una digitalización total del dinero. Tuve la suerte de hacer un podcast con Bernardo Hernández. Bernardo es el fundador de Twenty, fundador de Idealista, el primer español que trabajó en Google, siendo el director de Google Maps Worldwide. Y él me decía, Uri, todo lo que se pueda digitalizar en un futuro se va a digitalizar. Tu trabajo, el arte y tu dinero. Esa digitalización del dinero, y quiero entrar en ese punto, ya está sucediendo, pero los gobiernos también quieren digitalizar todo esto. ¿Cuál es el panorama que puede ver la gente normal desde su casa? O sea, la gente normal ahora, seguramente, en realidad,
ya hay un concepto de que digital, seguramente cuando estás pagando con una tarjeta del banco ya estás pagando en parte digitalmente, pero sí, 100% todo estamos entrando ya hace tiempo en una era digital. ¿Qué pasa? Hablábamos antes de que todos los gobiernos quieren tener el control sobre todo lo que pasa en tu vida, ¿no? Pues desde hace ahora unos años están introduciendo el concepto del dinero digital programable. Está introduciéndose bajo las siglas de CBDCs, que son los Central Bank Digital Currency. Este euro digital tiene una tecnología detrás que ellos están intentando hacer ver a la gente que es una tecnología blockchain, pero si te lees todo el documento de cómo van a integrar el euro digital, no tienen nada de tecnología blockchain y siguen siendo ellos los que controlan todo el dinero sin tener la tecnología que hay importante detrás, ¿no? Como tú decías, el mundo está digitalizando y hay que tener tecnologías cada vez más potentes. Entonces, el panorama es que llegará dentro de 6 meses, 1 año, 2 años, no estamos tan lejos en el que te dirán, oye, vas a empezar a utilizar este sistema, esta aplicación, esta app nueva del banco, donde todos tus euros van a ser el nuevo euro digital. Ese euro digital va a poder imprimirse libremente como lo hacía antes, por lo tanto, no hay ninguna mejora respecto a lo que veíamos anteriormente. Pero te lo van a enmascarar como, oye, no, hay algo que está saliendo muy bien, que es la tecnología blockchain y que todo el mundo habla de ella, vamos a meter ese euro digital en la tecnología blockchain. Pero la realidad es que únicamente van a enmascararlo para tener el control sobre todo tu dinero. ¿Y eso qué puede significar para todo el mundo? Porque mucha gente puede pensar, ok, van a tener el control de mi dinero como lo pueden tener ahora en un banco, con un gobierno, con unos impuestos, con una tarjeta de crédito. ¿Qué cambio real hay en eso? El cambio real es que no vas a poder... Su objetivo es que no puedas salir de la matrix, de su sistema, donde allí tienen el control sobre todo lo que tú haces. Por lo tanto, te van a llevar siempre, y aquí entraríamos... No son cosas conspiranoicas porque ya se conocen, ¿no? En Agenda 2030, en hacia dónde quieren que se mueva el mundo. De esa manera tú podrás gastar el dinero en lo que ellos quieran y además incluso pues tendrán lo que digo es que va a llegar, porque lo va a llegar. Van a tener una puntuación como ciudadanos seguramente de en qué gastas tu dinero, cuán healthy es según sus estándares y de esa manera también si el día de mañana tú haces algo mal, por lo que sea, bueno, mal, según sus estándares de nuevo, a lo mejor te dicen, oye, pues no, mira, te vamos a bloquear este dinero. No te damos una hipoteca. No te damos una hipoteca. No te permitimos que alquiles un coche en esta ciudad, esta ciudad. No te permitimos que te financies en la compra de nada. Y eso, al final, te hará que tengas que pasar siempre por el tubo que ellos quieren. Tendrás que hacer lo que ellos digan, porque si te sales de ese flujo donde ellos quieren que entre todo el mundo, estarás apartado de la sociedad. Y en ese momento es cuando la gente se dará cuenta de que no es libre realmente. Pero esto lo van a hacer de manera silenciosa, tú no te darás cuenta, te darán incentivos por pasar a ese euro digital en cierta medida. Por eso creo que hay que ser consciente de esto y despertar. Y luego hay 1000 opciones para poder despertar. ¿Y esto cuándo puede pasar? ¿Está pasando ya? ¿Estamos dentro de ello? ¿Va a pasar dentro de 2-3 años? ¿Cómo lo ves tú? Cada vez están, a nivel Europa, que es una de los lugares más restrictivos en cuanto a regulación para todo el tema del euro digital, o sea, porque hay el dólar digital, euro digital, en cuanto al euro digital están siendo, pero realmente rápidos en que se implemente lo antes posible. Ya están viniendo nuevas normativas, ley MiCA, diferentes leyes que hacen que literalmente creo que no vamos a tardar más de 1 o 2 años, donde incluso sin darte cuenta tú ya estarás dentro de ese euro digital, o todos estaremos dentro de ese euro digital. Uh-huh. Y directo y claro, eso es malo para nosotros. ¿Quién quiere que le aten en las acciones que pueda hacer? O sea, como persona, ¿tú quieres ser libre o quieres estar controlado? Si quieres ser libre, 100% es malo entrar en una moneda digital programable y controlable. ¿Y cuál es la vía de escape que podemos hacer? Bueno, una de las vías de escape, sin duda, es entrar a invertir o a poner tu capital, tu dinero, en un lugar que no tenga ese control. Uh-huh. Uno de ellos podría ser Bitcoin, por ejemplo. Uh-huh. Pero si entramos en todo ese terreno,
un terreno donde la dificultad es manifiesta. O sea, tú abrirte una cuenta bancaria lo haces en un minuto, pero entrar en otro sitio donde no conoces, la gente de la calle tiene miedo, las narrativas te dicen que es un scam y que todo el mundo pierde dinero, hace que todo eso sea como mucho más oscuro, difícil, lúgubre. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, o sea, al final volvemos a lo mismo de antes. Si los gobiernos quieren tener el control sobre ti, cuando hay algo que nace dentro de un parámetro de libertad o dentro de un paradigma de libertad, no le va a interesar en ningún momento que la gente se pase o pase parte de su capital. Yo no soy un pasar el 100% de tu capital allí, pero cuando la gente quiere pasar a ese mundo, al final todos los medios de comunicación, todo que está comprado 100%, todos van a decirte que eso es una burbuja, que eso va a morir en nada, que se va a ir a cero, que no tiene realmente el control, va a poner problemas, va a poner miedo, impuestos, para que la gente no pase a esa libertad. Uh-huh. Yo creo que también todos tenemos en la cabeza algo de fiarnos, la confianza, ¿no? El hecho de decir, ok, yo confío en este banco, que es de color rojo, o este banco que es de color azul, o este que tiene una estrella, o este que está en Estados Unidos, lo que sea, ¿no? Pero todo el mundo dice, me fío. Y dejo algo tan importante como mi dinero. Si yo me tuviese que fiar de mí mismo, de guardar mi dinero, a lo mejor no me fiaría tanto. Por un despiste, por la seguridad de mi casa, por 1000 cosas. ¿Cómo jugamos con ese concepto de autocustodiar tu dinero? Parece que el mundo cripto es solo autocustodia o Bitcoin es solo autocustodia, pero la realidad es que hay plataformas o bancos dentro del mundo cripto que te permiten acceder de una manera mucho más sencilla y sin necesidad de que tú seas de primeras o como primer paso el 100% hacer autocustodia de tu capital. O sea, la responsabilidad de perderlo todo, perder tus claves o perder cualquier cosa, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese punto, primer paso, es una manera más fácil de poder acceder a este mundo teniendo la seguridad de que hay de primeras un banco, que al final no deja de ser una tercera parte, un banco, pero en el sector cripto, que te va a permitir volver a recuperar ese dinero, que al final lo está custodiando él y te permite a través de un correo electrónico poder, o de un KIC, de dar tus datos, poder tener ese dinero otra vez de vuelta. ¿Vale? Entonces yo para mí creo que el movimiento natural cuando hablamos de este sector es quizás de primeras vas a entrar a través de una plataforma que te haga más sencillo el acceder a este sector. Que sería como un banco. Como un banco del sector cripto, igual. Y luego, cuando entiendas más cómo funciona y cuando te hayas formado y hayas entendido cómo funciona la seguridad, el realmente ser custodio de tu capital, el cómo que a través de 12 palabras, que son tus contraseñas para acceder a tu dinero, ya no dependes de esa tercera persona, en ese momento, entonces con seguridad, puedes ser realmente autocustodio de tu capital. La pastilla roja es el despertar. Tú, Eric, ¿cómo despertaste? Cuéntame acerca de ti y por qué estás hoy aquí. Yo desperté en un momento en que creo que, de hecho, mucha gente de mi alrededor también lo hizo, que fue en pandemia, ¿no? En ese momento donde se para el mundo y dejas de vivir en la inercia que te está llevando en general, pues tu trabajo, tu día a día, no paras a pensar qué está pasando. En ese momento, cuando paré, fue cuando empecé a leer sobre finanzas, empecé a leer sobre qué es lo que estaba pasando en el mundo, qué es lo que quería hacer de aquí 5 años. Y en ese momento, a raíz de varios libros, ¿no? Un poco típicos conocidos, Padre Rico, Padre Pobre, El Código del Dinero, pues desperté de que realmente yo lo que estaba haciendo de trabajar de ingeniero, ¿no? Para que me conozcáis un poco más, soy ingeniero mecánico, hice un máster en automoción, me fui a estudiar un año fuera a Alemania, aprendí alemán, perdón. Y en ese momento, cuando volví a España, me contrataron en una empresa del sector automovilístico, empecé a trabajar de ingeniero allí. Y después de 5 años... O sea, tú pasas muy por encima de esto, pero tú hiciste
fuiste a la facultad, fuiste ingeniero, te fuiste a Alemania, trabajaste, hablas alemán, te has formado en matemáticas, física, en todas estas cosas. Entraste en un sitio donde la sociedad te decía, eres un tío de éxito, y tuviste que en ese momento eso no era el éxito real. Sí, paso por alto porque es algo que viví durante tanto tiempo y quizás lo paso un poco por alto, pero sí, o sea, de hecho estuve en Alemania un año en una universidad haciendo una tesis sobre un modelo matemático de una bicicleta autónoma, que de hecho esto fue hace 10 años que no se hablaba de ella. Yo estaba haciendo un modelo matemático sobre una bicicleta autónoma que trabajaba sola, entonces, bueno, era un poco movida, pero vaya que soy una persona muy científica, muy pragmática también, cada vez menos en realidad, pero siempre he sido muy pragmático y siempre he sido, oye, todo lo que se pueda explicar con una ecuación matemática o con un axioma, con algo de física. Con un concepto científico. Con un concepto científico, me lo creo. Lo que no, de hecho, he cambiado un poco esa mentalidad. Pero bueno, a raíz de todo eso, estuve fuera viviendo. Cuando volví, pues gracias al alemán, entré en una empresa, como decía, automovilística, para un proyecto de Alemania. Y en ese momento, y he seguido la carrera que sigue mucha gente. Estudié en la universidad, tienes tu máster. Y después, en ese momento, cuando llevaba 5 años con un muy buen sueldo, joven, no tenía prácticamente gastos, o sea, compartía piso en ese momento con mis amigos, empecé pues a generar algo de dinero en mi cuenta del banco y veía ahí que eso crecía, pero no sabía qué hacer con ello. Y en ese momento fue cuando nos para el mundo, empiezo a ver qué hay detrás de la realidad, de por qué mi empresa me está pagando este dinero, de por qué estos euros hoy compran esto y mañana compran menos. Y en ese momento decido estudiar qué está pasando en el mundo a nivel financiero. Y ese fue tu clic. Y ese fue mi clic. Ese fue tu clic en el sentido de decir, yo quiero salir de esta rueda del hámster. Una rueda de hámster que todo el mundo puede tener en la cabeza, en la que llega el lunes y tu depresión es mayúscula porque vas a trabajar a un sitio que no te gusta, por un dinero que crees que es menos del que mereces y que no sabes cuándo vas a poder escapar de ello. Y cuando tú hablas del dinero, hablas de que en ese momento tú tenías dinero en el banco y tú te diste cuenta que el dinero que tenías en el banco no era tuyo. Hablemos de eso. De hecho, para puntualizar lo de antes, hay una frase que dice que morimos a los 30 años y nos jubilamos a los 65. Porque hay mucha gente que realmente en los 30 años o 40 da igual, muere en el sentido de que es un alma en pena o por lo menos no tiene claro ni cuál es su propósito de vida ni hacia dónde quiere ir. Qué raridad, tío. Y eso para mí es algo que realmente ahí es cuando deberías despertar y darte cuenta de qué es lo que quieres hacer con tu vida, qué propósito de vida tienes. Entonces, si podemos despertar en cualquier momento, nunca es tarde, creo que vale mucho más la pena que vivir en muerto pues toda tu vida, ¿no? Claro, pero eso es un tema que algunos pensamos y tenemos la suerte, las agallas, no sé cómo decirlo, ¿no? Los amigos, ¿no? La familia que te empujan, ¿no? A hacer todo eso, pero hay gente que transita de una forma totalmente vaga y es imposible que salgan de ello. ¿Cuál es el secreto para poder transmitir ese clic a todo el mundo? ¿Cuál sería esa frase, ¿no? Que le dirías a tu amigo que está transitando por esa vagancia, a tu novia, a cualquier persona que nos esté viendo, de decir lo que tú dices, no, despierta? Yo lo que digo siempre es que cuando mires atrás y si mañana tuvieras que morirte, dirías, ¿ha valido la pena todo lo que he vivido hasta ahora? Si es así, está perfecto. Habrás disfrutado de tu vida, sean 20, 50 o 100 años. Pero habrás disfrutado de tu vida. Si tú miras atrás y tus últimos 5 años han sido lo mismo, igual deberías preguntarte ¿cómo puedo cambiar mis siguientes 5 años de vida? Porque la vida pasa así. Yo creo que todos somos conscientes de ello, ¿no? Claro. Y no nos damos cuenta. Entonces, yo creo que la clave es mirar atrás y decir, ¿vale la pena? Sí, perfecto, estoy viviendo la vida que quiero. Si no, vamos a intentar despertar. Y de hecho, podcasts como este, seguramente hay mucha gente que busca ese punto de inquietudes y de buscar quizás personas que estén pensando un paso más allá y que busquen
cómo salir, ¿no? Porque al final yo no creo que todo el mundo tenga una vida de mierda, pero creo que hay una parte de despertar de decir, oye, ¿cómo intento que mi vida sea mejor los siguientes años o viva tranquilo y en paz con todo lo que estoy haciendo y creciendo? Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es la caja de metacrilato. Bueno, la caja transparente, súper dura, que van a dispararte y no van a traspasar ese cristal, pero que todo el mundo lo puede ver. Y la caja de cartón, que es una caja muy frágil, que la pueden aplastar, pero que nadie la ve. En la caja de cristal todo el mundo ve lo que hay en el interior, en la caja de cartón nadie ve lo que hay en el interior, pero es muy frágil. Eso sería un poco el concepto de privacidad o seguridad. ¿Qué preferimos? ¿Tener seguridad de nuestro dinero o tener privacidad de nuestro dinero? ¿Qué es más importante? O sea, para mí creo que es importante ambas opciones, pero si tuviera que tirar por una el día de mañana, para mí prefiero mucho más la seguridad, ¿no? Creo que es importante la privacidad y es importante tener una parte en privado, pero yo no estoy haciendo nada malo, no estoy... no tengo nada que ocultar. No tengo nada que ocultar, o sea, yo únicamente estoy poniendo a salvo mi dinero. Entonces prefiero tener seguridad en algo que es un activo que realmente me da esa seguridad, ¿no? Porque para mí los bancos es una falsa seguridad de que tienes realmente tu dinero seguro, pero no lo es. Uh-huh. Entonces, para ti, ¿Bitcoin es más seguro que el dólar o el euro? El dólar o el euro es una moneda que históricamente, desde hace 100 años, el activo que más seguridad nos da a cualquier persona del mundo ha perdido un 95% de su valor en los últimos 100 años. Esa es la seguridad que nos da el euro o el dólar. El que seamos cada vez más pobres, como decíamos al principio. Entonces, a diferencia de Bitcoin, que cuando entiendes cómo funciona el juego, ha sido el activo más rentable de los últimos 15 años, desde que nació. Y ahora ya no son 4 frikis que están en el ordenador hablando de Bitcoin y comprando Bitcoins entre ellos. No. Ahora están entrando instituciones financieras, bancos, gobiernos, los gobiernos más grandes del mundo. Entonces, ahora ya han cambiado las reglas del juego. Si a ti te ofreciesen una casa, el precio de esa casa en Bitcoin o el precio de esa casa en dólares, en cash, ¿cuál de esas 3 opciones cogerías? Sin duda Bitcoin. O sea, yo soy un maximalista de Bitcoin, pero te voy a dar las razones por las que lo cogería. O sea, una casa de 500.000 euros, maravillosa, en Barcelona, en Madrid, en Ibiza, en Formentera. 500.000 euros en Bitcoin o 500.000 euros en euro. 100% Bitcoin, y te voy a dar las razones por las que lo cogería. Primero, la casa está muy bien y además pierde menos valor que el euro o el dólar, porque al final va subiendo de precio por la inflación, obviamente, pero es un activo que es menos líquido. Es decir, yo el día de mañana me pasa cualquier cosa y quiero tener ese dinero ya en el banco para cualquier cosa que me pueda pasar y no puedo hacer así y venderla. Necesitaré un proceso, ponerla a venta, un notario, 30.000 cosas que me dificultan el realmente tener ya de ya ese dinero totalmente líquido. O sea, el líquido es para gastar por lo que sea. El dinero en efectivo, sabemos que a día de hoy, o sea, yo no voy a guardar mi patrimonio en efectivo, ya sea euro dólar, porque es lo que decía antes, no para de caer de valor año tras año o de perder poder de compra, ¿vale? Y en el caso de Bitcoin, como decía antes, es un activo que es totalmente líquido porque, y hablamos de cifras de 500.000 euros, pero puedes vender ahora 500.000 euros en el mercado, 500.000 euros en Bitcoin, venderlos en el mercado y te dan esos 500.000 euros para poder hacer lo que quieras con eso. Y eso, el hecho de que en cualquier momento tú puedas liquidar ese activo y utilizarlo para cualquier otra cosa, para mí me da una tranquilidad de pivotar que es increíble. Luego te digo una cosa, si mañana me pasa algo a mí aquí en España o en cualquier parte del mundo, yo puedo irme a cualquier parte del mundo, a Papúa Nueva Guinea, a Australia, a Senegal, a donde quiera,
y sigo teniendo ese Bitcoin en un dispositivo literalmente como un USB. La casa, obviamente, no puedo moverla. No te la puedes llevar a cuestas. No me la puedo llevar a cuestas, es complicado. Y el dinero, seguramente, si lo tengo en efectivo, no voy a poder pasarlo por la frontera o volando, no voy a poder pasar 500.000 euros en efectivo. Y si está en un banco, seguramente ese banco estará en Europa o en Estados Unidos o donde sea y será mucho más difícil que pueda mover ese dinero a cualquier lado. Y ya lo tienen controlado. Por lo tanto, creo que en ese sentido estoy mucho más tranquilo teniendo en Bitcoin. Obviamente hay volatilidad, hay riesgos, hay mil cosas, pero cuando somos conscientes y pensamos en eso a largo plazo, Bitcoin cambia las reglas del juego. ¿Y no tienes miedo que se apague? ¿Que lo hackeen? ¿Que lo prohíban? ¿Lo pueden prohibir? Háblame de eso. Para mí es como ponerle una puerta en medio de un campo. Tú no puedes prohibir algo que es totalmente descentralizado, que no depende de un tercero que lo controla. Es decir, aquí entraremos en tecnología, ¿vale? Pero la tecnología que hay detrás de Bitcoin, que es blockchain, lo hace totalmente descentralizado en el sentido de que nadie me puede decir, si yo realmente tengo ese Bitcoin en mi cartera, nadie me puede decir qué hacer con ese dinero. Nadie me puede decidir, no puedes enviarlo aquí, o no puedes gastártelo en lo que quieras, ¿vale? Entonces, como vive en un mundo descentralizado que no hay un gobierno que lo pueda parar, ahí, en ese punto, no me lo pueden parar, ¿vale? Otra cosa es que el precio de Bitcoin, por su valor como tal, o sea, como el valor que vemos en la pantalla, pueda caer de precio. Pero aquí hay un concepto que creo que es muy importante en Bitcoin, que es la escasez. Hemos dicho antes que los gobiernos como Estados Unidos o Europa no paran de imprimir constantemente billetes que hacen que nuestros billetes euros o dólares valgan menos. En el caso de Bitcoin van a haber únicamente 21 millones de unidades. De hecho, ya han salido a mercado prácticamente el 95% de esas 21 millones de unidades, ¿vale? Por lo tanto, como solo va a haber 21 millones de unidades, es escaso. Y cuando algo es escaso y cada vez más gente quiere comprarlo, va a subir de valor. ¿Sí? Tengo una panadería y estoy vendiendo las mejores tartas del mundo. A 1 euro. Tengo 100 tartas. Me hago súper famoso y tengo 200 tíos en la cola. Normalmente, ¿qué voy a hacer con esas tartas? Subir los precios. Esto es oferta y demanda. Y lo has hecho muy bien con esa metáfora. Al final, si tú tienes algo escaso que todo el mundo quiere y hay un montón de gente en la puerta esperando para comprarlo porque realmente es bueno, porque tiene unas características que lo hacen interesante, a 1 euro lo podrás vender a 10 y a 15 hasta que esa oferta y demanda se equilibre. Exactamente. ¿Qué es lo que está pasando con Bitcoin, como decíamos ahora? Para que os hagáis una idea, hay una oferta, hay un Bitcoin nuevo que sale a mercado prácticamente cada día, ¿vale? Unos 450 Bitcoins. Únicamente los ETFs, ¿vale? Que hablabas antes, que son los vehículos de inversión regulada, todos los fondos de inversión en Estados Unidos principalmente, están comprando bastante más de esta cantidad diariamente, ¿vale? Más o menos el año pasado, para que os hagáis una idea, se compraron 3 veces más de Bitcoin solo por los ETFs de los que salieron al mercado. Por lo tanto, si tú sabes que, lo que tú dices, tienes una cola y tienes 3 tartas y te quieren comprar 10, al final hay un problema. ¿Y qué tienes que hacer? Pues o más tartas o subir el precio de las tartas para que estos 10 se reduzcan a que únicamente los compren 3 personas. El problema es que solo puedo producir 3 tartas. Está perfecto. Y un ejemplo muy claro, se pusieron muy de moda Rolex, ¿no? Se ha puesto muy de moda Rolex como reloj. ¿Por qué se ha puesto de moda? Porque solo puede producir 10.000 unidades, ¿no? Pongamos un ejemplo, no sé, 10.000 unidades al año. Y hay 20.000 personas que quieren comprarlo. Por eso, cada vez el Rolex vale más, ¿no? Por esa escasez como concepto. Eso es fantástico, Eric. Y eso todo el mundo lo puede entender. Pero ¿qué pasa cuando la narrativa, otra vez, nos dice que, como tú decías, la gente se arruina, la gente ve en las noticias que ha habido un scam, que este proyecto ha explotado, que todo cosas malas?
esa narrativa, ¿a qué aduce? Esa narrativa la lanzan desde los medios de comunicación hacia Bitcoin concretamente o hacia el sector cripto, porque también es verdad, y esto vamos a ser muy sinceros, la gente a veces no sabe gestionar bien el dinero que mete en inversión. Primero, porque quizás mete dinero que más del que tiene o más del que necesita. O del que está dispuesto a perder. O del que está dispuesto a perder. Y además de eso, cuando entra al sector cripto ya no solo existe Bitcoin, existen 10.000 millones de proyectos o de mierdas, criptomonedas mierdas, literalmente, que la gente compra pensando que se va a hacer millonario de la noche a la mañana. Uh-huh. Y allí es donde realmente está el problema. Que eso es verdad que el 99,9% de todas las criptos que existen actualmente van a desaparecer el día de mañana. Y es una realidad. Entonces tienes que saber dónde poner tu dinero, saber por qué estás invirtiendo ahí, y entonces no te pasará lo que te dicen los medios de comunicación de esa persona que invirtió 100.000 euros y ahora tiene 2.000. ¿Cómo luchamos contra nuestra mentalidad? Porque al final lo que nosotros queremos es, y tú hablabas aquí de dos cosas muy diferentes, ¿eh? Y es apasionante porque hablabas de el poder que tiene 500.000 euros en una casa, en cash o en Bitcoin, ¿no? Como reserva de valor, como algo que dices, si yo me voy, me lo pongo en un bolsillo y hasta luego, Lucas. Si alguien viene y yo digo no tengo nada y tengo en mi bolsillo y hasta luego, Lucas. Pero no hemos entrado en la mentalidad de decir, no, yo es que quiero que mi dinero se multiplique. Y en el entorno cripto también hay eso. No solo como inversión, sino como algo que es especulación. ¿Cómo diferenciamos la inversión de la especulación? Yo, en mi caso, y creo que a mucha gente le pasa, entramos en este mundo de la inversión en general, ya no solo en Bitcoin, sino en cualquier activo, 100% por especulación, ¿no? Tú ahí buscas, oye, tengo mi dinero parado, quiero sacarle rentabilidad y quiero que cada año, en vez de 10.000, tenga 11.000, 12.000, 13.000, 15.000 o 20.000, ¿no? Creo que aquí está la diferencia, ¿no? Una parte es la parte de inversión que todo el mundo debería intentar especular con el dinero, sabiendo las reglas del juego, intentando buscar cada vez maximizar el patrimonio que tenga en el banco o en cualquier otro lado, ¿no? Jugando con algo que hablaremos después, que es el riesgo. 100%. ¿No? Pues te arriesgas a muchas cosas que después hablaremos, pero ¿no? Jugar con ese riesgo para decir, apuesto a que después me llevo el doble. Exactamente. Y aquí está la parte de inversión más especulativa. Buscar sacarle más rendimiento con cierto riesgo que tiene ese activo en el que estás entrando. Pero después está la parte de acumulación de riqueza o de intentar buscar proteger tu patrimonio. Uh-huh. ¿Vale? Y aquí es lo que decíamos antes. Si en cualquier momento, si sabemos que nuestros euros se devalúan año tras año, ¿dónde busco yo un sitio donde ya no busco la especulación de hacerle un por 2, por 5 o por 10 a mi capital? Lo que busco es que esa inflación, que ahora dicen que está en un 2, 3, 4% anual, no me haga perder cada vez más poder de compra. Y aquí es donde entra, para mí, pues activos como el oro, ¿no? Es un activo valor refugio donde todo el mundo pone ahí su dinero porque es escaso y busca ya no solo especular con ese capital, sino no perder el dinero que tanto cuesta ganar. Uh-huh. Tú tienes una mentalidad científica, decías. Sí. Tú eres ingeniero. ¿Cuál es la ecuación perfecta? ¿Cuál es la ecuación perfecta de inversión en mi patrimonio? Es decir, si yo tengo 10.000, ¿qué hago? ¿Cuál sería tu visión en ese sentido? Vale, aquí tienes que mirar muchos factores, seguramente qué edad tengas, qué responsabilidades, muchas cosas, ¿vale? Pero yo soy un ingeniero y al final lo que buscamos es riesgo-beneficio, ¿no? Seguramente cuando vas a más riesgo tienes más beneficio, pero con el poder de poder perder todo tu capital. Para mí, una persona que tiene 10.000 euros, lo primero que tendría que hacer es preguntarse cómo están tus finanzas, cuánto necesito de mi día a día y una parte guardarla en el banco. Pero la otra parte que le sobra, y cuanto menos responsabilidades tengas, más deberías apalancarte, y cuanto también más joven seas y más lejos estés de esa
posible jubilación, más deberías exponerte al riesgo, porque es la manera de que, oye, lo perdemos todo, no pasa nada, porque vamos a poder salir otra vez de nuevo, vamos a poder trabajar con fuerza bruta, lo que sea, pero vamos a poder trabajar. Entonces, 10.000 euros, muy ingeniero. Yo es que es verdad que soy muy maximalista de Bitcoin y te voy a decir la realidad, pero para mí tienes que tener una parte, o sea, tienes que tener 3 activos principalmente. Eric Sanz, como mi persona. Tienes que tener Bitcoin, tienes que tener oro y tienes que intentar conseguir tener un techo, que es un piso. Porque si el día de mañana la inflación sube a un nivel que no te permite ni pagarte un alquiler, tú tengas un techo donde dormir el día de mañana. Es decir, una casa comprada. Una casa comprada. Eso no quiere decir que esa casa tenga que ser para que vivas tú. Para mí la casa tiene que ser un activo de inversión, no un pasivo. Tiene que ser un activo que te genere dinero. Y si esa casa la compras para invertir, será perfecto porque te pagará un sueldo, entre comillas, y ese dinero pues lo puedes utilizar para pagar tu alquiler, pero no depender de eso. Uh-huh. Y si el día de mañana te va mal, pues por lo menos tienes un sitio donde podría vivir. O sea, casa, oro y Bitcoin. Sí. ¿Y el cash? El cash, la realidad es que deberías tener entre 6 y 12 meses de tu ritmo de vida parados en un banco, no mucho más allá. 6 y 12 meses quiere decir que si mi ritmo de vida es que gasto 1.500, 2.000, 2.500 euros al mes, pues multiplicas por 6 o por 12, dependiendo de las responsabilidades que tengas, y esa parte la tienes guardada en un banco, en efectivo, lo que quieras. Pero todo lo otro, oro. Todo lo otro moviéndolo. O sea, no quiere decir que esté siempre expuesto al oro o siempre expuesto a Bitcoin, pero lo puedo tener algo de liquidez en momentos donde donde el mercado está en euforia, está en máximos, donde todo ha subido mucho, pues oye, recojo esos beneficios, lo guardo en liquidez, en moneda estable, en euro, en dólar, a la espera de una caída para volver a entrar. Pero sí, deberías estar jugando, ese dinero debería estar trabajándolo para que genere por ti. ¿Pero oro en lingotes de oro? ¿En mi casa? No. ¿Como el tío Gilito? O sea, yo creo que cada vez deberíamos tener menos oro porque el Bitcoin va a ser el oro digital, pero sí que es verdad que hay muchas opciones de comprar oro. Seguramente puedes comprarlo a través de un ETF, ¿no? Y un vehículo de inversión regulado, puedes guardarlo en una plataforma que ya depende de un tercero, uh-huh. Pero lo puedes guardar allí, lo puedes comprar físico y tenerlo guardado en casa, que igual puedes tener una parte, pero igual no puedes tener millones de euros guardado en casa. La otra opción es que si tienes mucho más, un banco tiene cajas fuertes donde puedes guardar allí, pagas un alquiler por guardarte ese oro y listo. Pero cambia el juego con Bitcoin, ¿eh? El Bitcoin cambia el juego, o sea, lo decíamos antes. Para mí Bitcoin es el oro digital, aunque tenga volatilidad porque tiene 15 años de vida. La realidad es que Bitcoin te permite lo que decías, que no tengas que estar guardando el oro en tu casa con los riesgos que eso conlleva, que es que entren mañana a tu casa y te lo roben, que es que el tercero donde estás guardando el oro desaparezca porque hay una quiebra, una crisis y desaparezca o no te permita sacar ese oro. Que es que me necesite cambiar de país y tenga que pasar la frontera con lingotes. Exactamente. Bitcoin, lo que decíamos antes, yo me lo guardo aquí y vale lo mismo en España que en Estados Unidos que en Papúa Nueva Guinea. Y lo puedes vender al segundo. Lo puedes vender al segundo en cualquier plataforma, en cualquier mercado. Es totalmente líquido y prácticamente sin impacto en el precio. Hablemos del poder de la información. Si nosotros nos hubieran contado Bitcoin cuando valía $200 o $2 y ahora que vale 100.000, todo el mundo lo hubiese comprado. ¿Por qué en ese momento no lo conocíamos? ¿Por qué en ese momento no conocíamos Nvidia? ¿Por qué en ese momento no conocíamos Apple? ¿Por qué siempre conocemos las cosas cuando han pasado en lugar del momento preciso para entrar? Al final la información es poder, como decías, y el poder lo tienen pues, las grandes corporaciones. La realidad es que hay una élite que mueve el mundo en gran medida y cuando somos conscientes de ellos tenemos que aceptarlo e intentar mover nuestras cartas para hacerlo lo más parecido a ellos. ¿Vale? Entonces, la información que tienen ellos seguramente en gran medida no nos cae a nosotros en el corto plazo, nos cae después. ¿Vale? ¿Qué pasa? Obviamente es complicado encontrar el Nvidia cuando nace. Pero si tú, cuando ellos están acumulando
Nvidia, cuando ellos están comprando Meta o cuando ellos están comprando Bitcoin O Ethereum. o Ethereum, tú lo compras, seguramente ya vas mucho antes que el 95% de la población. Vale. ¿Qué están haciendo ellos ahora? Claro, y aquí es donde juega un buen papel el Bitcoin y el Ethereum, porque como es totalmente público, tú puedes ver quién está comprando. Y a día de hoy, desde hace un año y medio que abrieron los ETFs de Bitcoin y desde hace un año que abrieron los ETFs de Ethereum, a día de hoy están comprando Bitcoin, están comprando Ethereum, tanto los grandes fondos de inversión, BlackRock, Grayscale, ARK Invest, los mayores fondos de inversión están comprando Bitcoin cada día. Están comprando Bitcoin las grandes empresas públicas. MicroStrategy, ya hay más de 150 empresas públicas que han enseñado en sus balances que están acumulando constantemente Bitcoin. Ya no solo Bitcoin, Ethereum. Ya hay... pero bueno, no hay tanto. Solo el 2% del supply de todo el dinero que hay en Ethereum lo holdean empresas públicas. Entonces creo que hay un nicho, o sea, hay un margen gigante de entrar todavía. Pero todos estos están comprando ahora mismo. Y si están comprando ahora mismo a $120,000 o a $110,000, no es para venderlo mañana, ni pasado mañana. Es seguramente porque entienden que hay una característica o que tiene un subyacente mucho más interesante a largo plazo. Uh-huh. Entonces, la información es poder, la información es que grandes fondos están entrando, pero tú te vas, estamos en Barcelona, a la Plaza Cataluña y el 90% de la gente, bueno, no, o sea, Bitcoin seguro que le suena a mucha gente, pero no es algo que sea Vox Populi. Pero eso es genial. O sea, es genial. ¿Eso está bien? Es genial. Para mí es genial. Es genial eso porque al final lo que te demuestra esto es que cuanta menos gente todavía esté dentro, quiere decir que todavía hay un margen gigante de crecimiento en el ya a nivel especulativo de Bitcoin y del entorno cripto. Juguemos con eso. Juguemos con la psicología. Vamos a la parte psicológica del podcast. Porque la inversión o el jugar con tu dinero en muchos casos, o la especulación, vamos a dejarlo ahí, tiene mucho de psicológico. Y hay dos conceptos muy, muy claros, que son entrar en FOMO y entrar en pánico. Entrar en FOMO sería no querer quedarte fuera de la fiesta. Decir, oye, esto está subiendo, tu cuñado te dice que Bitcoin es la hostia, tienes que comprar, viene tu hijo, viene tu mejor amigo, me estoy forrando, he comprado no sé qué, FOMO. Quiero estar yo ahí dentro. Y luego está el pánico, que es explota la red de Terra, explota el FTX, explota un banco cripto, no sé qué, y todo el mundo dice, me voy de aquí porque no quiero ser el último en quedarme en la fiesta, ¿no? Ganas de entrar en la fiesta y no querer ser el último de salir en la fiesta. ¿Cómo gestionamos eso? Vale, efectivamente hay concepto de FOMO que de hecho, para que el que lo quiera saber, FOMO es Fear of Missing Out, que es miedo a quedarse fuera. Uh-huh. La realidad es que la gestión del riesgo a nivel emocional es muy complicado. Es muy fácil que yo te hable de Bitcoin y de que me guste mucho y tal, pero la realidad es que todo el mundo va a entrar en ese activo, en Bitcoin o en cualquier otra criptomoneda, cuando de repente suba y se hable en todos los lados. ¿Y por qué se hablará en todos los lados? Porque seguramente cuando está subiendo fuerte, los grandes players, los grandes jugadores querrán que entre gente nueva para poder venderle esos bitcoins. Pero si no lo pueden controlar, ¿no crees que va a ser algo que nunca van a dejar que suba lo suficiente como para que todo el mundo entre? Es decir, si el gobierno no puede controlarlo, si las grandes instituciones no pueden controlarlo, si es algo que da total libertad para que Eric mañana diga ¡hasta luego! Nunca van a dejar que eso sea mainstream. No pueden controlarlo a nivel de usabilidad, de tecnología. Pero cuanto más porcentaje de todos los bitcoins que hay en circulación tengan ellos,
más podrán jugar con el precio. Vender, comprar, meter miedo en el mercado para que caiga y ellos poder comprar abajo, meter FOMO y euforia y decir que Bitcoin es la nueva revolución y que es lo mejor del mundo para que suba y entre todo el inversor minorista y entonces ellos puedan vender con ganancias. Entonces sí que van a poder jugar con el precio en gran medida. A nivel especulativo, yo creo que hay una parte filosófica de entender que Bitcoin, a nivel usabilidad, ahí sí que no pueden entrar. Y aunque hoy valga 100, 120, 50 o 500, tú tienes un Bitcoin o 0,5 Bitcoins o 0,1 Bitcoins y eso valdrá 100 o 500 o 50, pero eso te da libertad, que ahí cambia la historia, ¿vale? Entonces, para mí esa es la diferencia. 100% jugarán con el FOMO y es importante que aquí nosotros siempre hablamos de esto de tú tienes que comprar siempre cuando hay miedo. O yo intento comprar siempre cuando hay miedo, porque de hecho una estadística importante es que los últimos 50 años, por ejemplo, del S&P 500, ¿no? De las 500 mayores empresas de Estados Unidos, tiene de media una rentabilidad de un 10% anual, ¿vale? Pero si tú no hubieras comprado durante estos 50 años en los 10 días de más miedo del mercado y con caídas más fuertes, hubieras salido con una rentabilidad de 0. Es decir, de media tiene un 10%, pero si tú los días que hay miedo y caídas fuertes ahí no estás entrando, puede que hayas salido 50 años más tarde con el mismo dinero con el que entraste. Esto da miedo, tío. O sea, ¿cómo luchas contra tu psicología para precisamente ir en contra de lo que tu psicología te dice? Es decir, el juego de ganar es hacer precisamente lo que tu mente te dice no lo hagas. El éxito está detrás del miedo. Lo haces con conocimiento. O sea, cuando entiendes dónde estás invirtiendo tu capital y por qué estás comprando Bitcoin, te da igual que haya miedo, porque ya sabes cómo juegan. O sea, Bitcoin lo han intentado matar 400 veces. Cada año sale una noticia de Bitcoin se va a cero, Bitcoin es una burbuja, Bitcoin es una estafa. Cada año sale una. China ha intentado banear 200 veces a Bitcoin, pero es un activo, o sea, con una característica antifrágil. Porque en ese momento, sí, obviamente tiene una caída, una corrección, pero se recupera más rápido que cualquier otro activo. Y solo hay que mirar el gráfico. Eric, ¿cuál fue el precio que compraste por última vez Bitcoin? Yo compro Bitcoin cada mes. He comprado a 110, he comprado a 120, he comprado a 80, a 70, a 10.000. ¿Y cuál fue el precio que compraste la primera vez? La primera vez que compré Bitcoin lo compré en $5.000 aproximadamente. Pero lo primero que compré fue Ethereum. ¿Qué precio tenía en ese momento? Estaba en unos $80. ¿Y ahora? 4.500. Claro. ¿Qué le podrías decir a toda esa gente que diga, chico listo, tuvo suerte, se arriesgó, pero ¿cómo voy a entrar yo ahora que vale 120.000? ¿Cómo voy a entrar yo ahora que vale 4.000? ¿Qué le dirías? Lo primero que le diría es que entienda por qué está entrando en Bitcoin. Primero te digo que yo en este camino he cometido errores y esos Ethereum que compré a $80 no en el camino los he ido vendiendo, comprando y he ido saliendo y entrando en el mercado. ¿Vale? Quiero decir, no soy un holder de compré aquí y ya, porque por el camino he tenido aprendizajes. Pero una persona que mire ahora Bitcoin en 120.000 o en Ethereum en 4.500, le diría que lo que tiene que mirar es qué hay detrás de ese activo. Esa parte de descentralización, de escasez. Entonces a mí Bitcoin me da igual que valga 120 millones. Hay 120 millones, $120.000, perdón. Me da igual porque sinceramente creo que Bitcoin puede llegar a valer 500.000, Bitcoin puede llegar a valer 1 millón. De hecho, Michael Saylor habla de Bitcoin en 2035 a $13 millones cada unidad. Pero lo habla con una razón. Él es ingeniero, muy también en temas de software y analiza el mercado y te dice, vale, perfecto, si Bitcoin tiene $2 trillones a día de hoy, $2 trillones vale 120.000, sí. Pero en el oro, o $3 trillones, en el oro hay 20 trillones.
Y es un activo, para mí Bitcoin es mucho mejor que el oro. Aunque el oro tenga años de historia, ¿vale? Pero el Bitcoin es mucho mejor en muchos conceptos, ¿vale? Tecnológicamente, como hablábamos antes, ¿no? O sea, ¿Dónde? si el dinero o el valor lo consideramos tecnología, ¿no? Exactamente, donde vamos además, como hemos hablado, a una era digital y totalmente tecnológica. En el mercado de renta variable hay 200 trillones de dólares. O sea, creo que es relativamente sencillo y más, y ahora te digo este concepto, y más cuando estamos comparando Bitcoin, ¿contra qué comparamos Bitcoin siempre? Contra el dólar. Entonces, si comparamos Bitcoin contra el dólar, que hemos dicho que en los últimos 100 años ha perdido un 90% de poder adquisitivo, no es que Bitcoin valga más, es que el dólar cada vez vale menos. Por lo tanto, Bitcoin a largo plazo, por sus características y porque la contrapartida es el dólar, va a valer más. Entonces, ya te digo, 3 trillones de dólares contra un mercado de trillones y trillones de dólares. Cuando los fondos de inversión están entrando en él, cuando se está hablando de tokenización de inmuebles, con un mercado gigante también, que todo ese dinero puede entrar en parte allí. Cuando, algo importante, los fondos de pensiones están empezando a invertir parte de su capital en Bitcoin, otro mercado de trillones de dólares. Cada vez, y hablamos del 1%, el 2% de su dinero. Los fondos de inversión BlackRock están invirtiendo el 1, 2, 3% de su capital. Es nada comparado con lo que va a venir el día de mañana. Háblame de Michael Saylor. ¿Quién es Michael Saylor? Michael Saylor es el CEO de, a día de hoy, una de las empresas de tecnología que más ruido ha hecho, MicroStrategy, o Estrategia que se llama, y es un defensor brutal de Bitcoin. Y de hecho, Michael Saylor es una persona que en 2013 dijo claramente y de manera pública que Bitcoin era una estafa y que se iba a ir a cero. Donde dije Diego. Y nos pasa a mucha gente y creo que eso no tiene que ser algo de... De hecho, mucha gente no entra en Bitcoin o grandes economistas por el ego a que en el día de ayer, o sea, hace unos meses o hace unos años, dije que Bitcoin era una mierda y ahora cómo voy a cambiar esa postura. Muchas veces por el ego no cambian. Pero hay muchas personas que, precisamente, como Michael Saylor, han entendido, que fue en 2020 precisamente, entendieron el potencial que tenía Bitcoin y en ese momento se volvió un evangelizador de Bitcoin y además a nivel empresa es una de las empresas que más Bitcoins ha acumulado, lleva como 600.000, además multiplicando el valor de su empresa por 20 en los últimos 4 años, o bueno, incluso más. O sea, le ha ido bien. Le ha ido muy bien. Muy bien. Muy bien. Además es curioso porque como anécdota, él dice, tiene 600.000 Bitcoins como empresa de manera pública, más los privados que habla, que no habla cuántos tiene. Y dice que no tiene descendencia, no tiene hijos, y dice que el día que él se muera o sea, que no va a permitir a nadie que acceda a todo su capital en Bitcoin. Es decir, va a romper sus claves privadas o va a hacerlas desaparecer y de esa manera será una donación a todos los inversores de Bitcoin. También es algo curioso. Haciendo como que la escasez sea mucho mayor. Claro, lo que decíamos antes, si tú tenías 3 pasteles que querían 10 personas y de repente rompes 2, solo te queda 1. Pues lo mismo, si 600.000 Bitcoins desaparecen o ya no se pueden mover, quiere decir que ahora en vez de 21 millones de unidades hay 20 millones y pico. Es curioso, eso es como anécdota. Es una locura, tío. Es una locura. Es un defensor, bueno, está guay escuchar frases de las que dice él, porque él dice, es maximalista de Bitcoin y prefiere tener todo su patrimonio en Bitcoin que en casas, en renta variable, en fondos de inversión. Uh-huh. ¿Cuál es el futuro, tío? Porque a nivel macroeconómico, a nivel China, Estados Unidos, Europa, si todo esto es cae tan a plomo como tú lo estás explicando, ¿por qué no hay un movimiento de un gran país o de una gran potencia mundial donde diga, yo voy? Si ese movimiento se produjese, China, de repente se postula. Rusia, en una situación como la que está, de ahogo máximo. Estados Unidos, Europa, no sé. Si una potencia se postula, puede ser como un cambio absoluto, generacional.
Es que es lo que está pasando ahora mismo. O sea, Bitcoin nació hace 15 años, donde la filosofía de Bitcoin es lo que se ha mantenido durante todo este tiempo, pero desde hace un año y medio ha cambiado las reglas del juego. Y es cuando han entrado los grandes poderes. Me has hablado de países con mucho poder, ¿no? ¿Cuáles son los 2 países que más poder tienen a día de hoy? Seguramente. China, Estados Unidos. China y Estados Unidos. ¿Cuáles son los 2 países con más Bitcoin en sus carteras? China, Estados Unidos. China y Estados Unidos. Más o menos públicamente se dice que tienen 200.000 y 200.000. El siguiente país tiene alrededor de 70.000 y para abajo. Ya se están posicionando. Ya saben que ha cambiado el paradigma. Ya saben que estamos entrando en... O sea, que el dinero o la infraestructura sobre la que está construida a día de hoy el euro y el dólar está destruida. Vivimos en un mundo que se basa en deuda. Entonces saben que si ellos tienen y se posicionan en un activo que es internacional, que da igual donde estés y que además tiene unas características únicas, que es escasez, portabilidad, descentralización, saben que pueden estar generando riqueza a largo plazo. Claro, pero si eso, por ejemplo, un país de América Latina con una economía totalmente depauperada, con una economía castigada, con una sociedad hecha una mierda, como puede ser, y mando un beso a todos los que nos estén viendo desde ahí, El Salvador, hace un movimiento hacia comprar Bitcoin como en la Reserva Federal del país, eso, ¿cómo se lee a nivel económico, social y real? ¿Cómo le está yendo a El Salvador? Me gustaría que si alguien del Salvador nos ve, que nos escriba ahí un comentario poniendo cuál es su situación y cómo ha cambiado quizás su vida en los últimos 5 años desde que Nayib Bukele decidió que el Bitcoin era moneda oficial de ese país. Porque la realidad es que ha pasado de ser uno de los países con más índice de criminalidad a ser uno de los países, o sea, no de los países más seguros, pero a ganar muchísima seguridad a nivel las calles. Ha pasado a ser uno de los países importantes en tener peso a nivel mundial de, oye, cuando se habla a nivel economía, se tiene en cuenta la decisión no se tiene en cuenta, obviamente, Estados Unidos y China mueven todo y Rusia mueven todo, pero se está teniendo peso y poder y está sabiendo... Lo más importante es que Nayib Bukele está pudiendo decidir por él mismo hacia dónde va el país. Y eso es el kit de la cuestión. Cuando tú tienes la capacidad de poder decidir hacia dónde va tu país. Y eso es lo que está pasando en El Salvador, que él no depende ni del dólar americano, es decir, no depende de América. O sea, sí, no quiere depender de América, no quiere depender del euro, quiere depender de él mismo. Y eso, o sea, es totalmente comparable con nuestro día a día, ¿sabes? ¿Tú de quién quieres depender? De mí mismo. De ti mismo, ¿no? ¿Por qué te gestiona? O sea, ¿por qué quieres tener ese despertar? ¿O por qué quieres aprender a gestionar tus finanzas? Porque no quieres depender de tu sueldo toda la vida, ni de si te lo suben, o te lo bajan, o de lo que vale la compra, ¿sabes? Incluso del Estado. Incluso del Estado. De que tenga que cuidar de mí, ¿no? De ser un peso para nadie, de utilizar recursos que pueden utilizarse para otras cosas y para ser, no sé, mucho más productivos. O sea, yo pienso que cuanto mejor me vaya a mí, mejor podré hacer que le vaya al resto de la gente que está conmigo. Y eso es un punto de vista muy también del podcast. Cuantas más cosas pueda aprender yo, más gente lo podrá ver, porque lo grabo y lo cuelgo en YouTube. O sea, me gusta sentarme con alguien, grabarlo y colgarlo en YouTube. Y cuanto más aprenda, más podré hacerlo de forma gratuita para que la gente aprenda también. Entonces creo que ese es es un concepto poderosísimo para avanzar. Sí. De hecho, nos reíamos antes, pero creo que estamos viviendo una de las épocas más divertidas y mejores para realmente aprender, generar habilidades. O sea, vivimos en un mundo de digitalización donde con un ordenador y con acceso a Internet puedes aprender de muchísimas cosas. Uh-huh. Y eso es la hostia. Y el poder luego, además, transmitir esos conocimientos y aprendizajes a otras personas es brutal. Y ya no solo el transmitirlo, que también es increíble y es una manera también de sentirte bien contigo mismo. Es el hecho de lo que decíamos, de poder tomar decisiones con criterio en tu vida y sabiendo realmente lo que está pasando en el mundo. Y no por y no por miedo. O sea, al final las decisiones las tienes que
tomar con conocimiento y con respeto, pero no con miedo. El concepto del despertar es un concepto que podemos hablar en muchos... en las 3 cosas más importantes que tenemos, ¿no? Que son salud, dinero y amor. Salud, dinero y relaciones, ¿no? El despertar a nivel financiero es lo que tú nos estás contando. El despertar a nivel salud es, pues, a lo mejor plantearte muchas cosas de las que antes no se planteaban y ahora sí, en cuanto a ejercicio, dormir, alimentación, ¿no? Y el despertar en cuanto a relaciones es, pues, diferentes modelos de relaciones que antes, pues, eran inconcebibles entre las personas, diferentes conceptos de familia, diferentes conceptos de amor, ¿no? Y de, pues, que 2 hombres o 2 mujeres se puedan amar, o muchísimas cosas que es para mí el despertar real en lo que nos conforma como humanos, ¿no? Cuando hablamos del despertar en financiero, ¿por qué no hay un momento en el que en la escuela nos enseñen a pensar de esa forma? Yo soy de otra generación que la tuya, pero mi generación es una generación que no sabía nada de finanzas, que no sabía pedir una hipoteca, que no sabía lo que era invertir en bolsa. ¿Cómo lo ves tú eso? Y a día de hoy está pasando lo mismo. Quiero decir, la realidad es que no interesa a los gobiernos, por lo que decíamos antes, que la gente sepa qué es lo que está pasando en el mundo. La gente, y creo que es algo básico que todo el mundo debería saber, no sabe cuando pides una hipoteca cuánto pagas de intereses. Hay gente que dice, no, me puedo permitir una casa de 200.000 euros o 300.000 euros. Pide una hipoteca y luego estás pagando por la casa 500.000 o 600.000 y no eres consciente y no sabes si pedir una hipoteca a tipo fijo o a tipo variable y no sabes cómo funcionan los tipos de interés. Eso te hace que, como no eres consciente de lo que está pasando, cada vez seas más influenciable y más dependiente, más esclavo. Y más esclavo. En cuanto a la parte de economía, nadie sabe prácticamente ni leer una nómina. O sea, echan la culpa muchas veces a las empresas, que no salvo a nadie del saco, pero echan muchas veces la culpa a las empresas de que, oye, cobro poco, pero tú, si te miras la nómina, ves a lo mejor que el coste el coste que está teniendo esa empresa o está pagando por ti es el doble de lo que tú estás cobrando. Entonces, ¿el problema lo tiene el empresario o realmente ese dinero está bien gestionado, ¿no? Yo no soy pro no pagar impuestos, pero creo que los impuestos deberían estar bien gestionados para que me valga la pena pagar esos impuestos, que para eso están. Entonces, esa parte obviamente viene porque no les interesa. Cuanto más esclavo seas, más obedecerás todo lo que ellos quieran, más te podrán llevar hacia donde les interese. Y allí ellos tendrán el poder y tú no lo tendrás. Por eso cuando despiertas a nivel financiero, te das cuenta de que las riendas de tu vida las tienes que tomar tú. Y las tienes que tomar tú haciendo y gestionando tus finanzas para que puedas tener una parte de inversión, para que esa inversión cada vez haga más efecto bola de nieve, para que el día de mañana, yo no digo que tengas que dejar el trabajo, pero si tú te quieres reducir la jornada o no estás bien en tu trabajo y no te gusta y quieres tener otra oportunidad, tengas un respaldo detrás para que durante 1 año o 2 años puedas permitirte estar buscando cuál es tu propósito de vida. ¿Eso es posible? Eso es posible, claro que es posible. Lo que la gente no te lo dicen, no te lo dirán en las noticias, en la televisión no te lo dirán, no te lo dirán en correo, no te lo dirán en ningún estamento público que eso es posible. Pero mira a tu alrededor, seguro que conoces a una persona que es libre financieramente y que mañana puede decidir dejar el trabajo y estar 1 año buscando su propósito y cambiar y tomar las riendas de su vida. Es maravilloso una imagen que es tu jefe, ¿no? Tú y yo somos compañeros de trabajo y tú y yo tenemos una reunión con nuestro jefe. Y cómo le hablo yo a mi jefe y cómo le hablas tú es muy diferente. A lo mejor tú le hablas de una forma diciendo, es que no me importa hablarle de una forma real, porque no tengo miedo a que me diga, pues no te necesito, porque tú tampoco le necesitas. En cambio yo, que solo tengo ese trabajo,
le necesito y a lo mejor no le hablo de la misma manera. Ese es un poco el concepto de poder no vivir de tu nómina, sino poder generar otros ingresos de otras formas para poder sustentarte. ¿Esto es una utopía o es una realidad? O sea, el 90% de la gente que nos está viendo no lo tiene. ¿Cómo puede tenerlo? No es una utopía en el momento en el que hay personas que, yo no te digo personas que a lo mejor vengan de familias adineradas y que hayan podido tener eso, pero personas con familias humildes y trabajadoras que han podido por lo menos tener esa seguridad con su trabajo y perfecto, pero tengo mi seguridad en el banco de que si mañana mi trabajo no me gusta, me voy. ¿Cómo lo puedes hacer? Básicamente, o sea, aquí no tienes que ser millonario o no tienes que tener 100.000 euros en el banco para poder empezar primero a despertar, que eso es conocimiento, ya no es inversión, es conocimiento, es decir, es aprender y leer, escuchar podcasts como esto en general de los que haces y despertar, y luego que es hacer la bola de nieve cada vez más grande. Yo la primera vez que invertí una parte del dinero que tenía en el banco, invertí 1.000, 2.000 euros y poco a poco he ido cada vez haciendo la bola más grande porque lo que hacía era gestionar bien mis finanzas y lo que hacía era, oye, si yo ahorro 500 euros al mes, pues 200 van a inversión o 300 van a inversión. Uh-huh. Y voy haciendo cada vez más grande la bola. Y a lo mejor el primer año no verás ninguna diferencia. Y dirás, oye, pues sí, esos 200 euros que he puesto al mes ahora son 2.400. Y con un 10% que he generado este año, de media, un 5% o lo que sea, son 2.600. Vale, nada, no hace la diferencia, he ganado 200 euros. Pero ese dinero, 200 euros al mes durante 20 años, desde tus 30, 40 hasta tus 50, 60, pueden significar tu jubilación. Pueden significar 250.000 euros en el banco perfectamente. O sea, es echar números. 1.000 euros al año durante 30 años... Perdón, 1.000 euros al año durante 30 años son 30.000 euros. 30.000 euros con una media de un 10% anual, de media, seguramente se están convirtiendo en 70, 80, 100, 120. Y aquí entramos a otro punto. Cuando tengas 60 años, 65 años y quieras jubilarte, como tengas que depender de la pensión que te dé el Estado, igual tienes un problema. Ahora, si tú tienes esos 200 euros que has puesto cada mes en una cuenta de inversión o en Bitcoin y a día de hoy le has sacado una media de rentabilidad de un 20-30% anual, seguramente te has solucionado tu vida. Sabes que nuestra mente no está preparada para esperar. O sea, queremos el resultado inmediato, el placer inmediato. Yo lo quiero aquí ahora. Yo no entiendo de aquí 30 años. No me visualizo de aquí 30 años. No existo de aquí 30 años, ¿no? Yo solo sé que estoy ahora aquí y que el poder de las decisiones de ahora es un poder enorme, ¿no? O sea, si hace 10 años hubiese comprado Bitcoin sería increíble, si hace 10 años hubiese comprado Nvidia sería increíble, pero no lo hice. Porque a lo mejor pude hacerlo, pero dije, yo qué sé, me voy a tomar una cerveza. No sé, o sea, el poder de las decisiones, ese gatillo que te dice, no, hazlo. No sé dónde encontrarlo, ¿sabes? O no sé la gente cómo lo puede encontrar. O sea, para mí la clave es rodearte de personas que te empujen y te sumen a tomar decisiones que puedan, en parte, influir en tu vida y que te hagan ser una persona más feliz el día de mañana. Vale, que te eleven un poco también tu conciencia. O sea, pero masivo, bro. Que me eleven la conciencia hacer burpees y todo eso, no. Levantarte a las 5 de la mañana no es... Claro, porque ese discurso también es un discurso que en las redes sociales hay mucho. ¿Cómo discernimos la paja de lo que es bueno? O sea, yo creo que la clave es encontrar personas o comunidades, sobre todo, con las que vibres en la misma frecuencia, es decir, que te aporten, que te lo pases bien, que veas que creces y en base a eso, pues, tomar decisiones. El levantarte a las 5 de la mañana, el hacer 200 burpees, es para mí un hábito que lo que te lleva es a que tú seas una persona que consigues todo lo que te propones, ¿no? Compromiso. Los 200 burpees o el levantarte a las 5 de la mañana no es lo que va a hacer que el día de mañana seas una persona de éxito, ¿no? Seguramente lo que te va a hacer es que cojas un hábito, tengas un compromiso, tengas una dedicación y
por el tiempo y por la constancia consigas tus objetivos. Y eso es lo más importante. Y al final la importancia es actuar. Está bien leer 30.000 libros, está bien ver 200.000 podcasts, pero porfa, si ves este podcast y hay algo que te llama la atención y quieres llevarlo a cabo, pues aprovéchalo y entra en ese mundo y busca una persona con la que compartas esa misma filosofía y aprende pues lo que sea. Si es hacer ejercicio. Si es aprender cualquier habilidad tecnológica de la IA, por ejemplo, pues también, lo que sea. Ya que hablas de la IA, ¿qué papel juega en todo este tema financiero la IA? Porque he hablado recientemente con expertos, hay un podcast fantástico con John Hernández que os animo a que cuando terminéis lo veáis, que habla de el trabajo, ¿no? Quedarnos sin trabajo porque la IA nos lo va a hacer. ¿Dónde entra todo este tema dentro de las finanzas, que es lo que estamos hablando en este podcast contigo, Eric? O sea, es una revolución industrial, o sea, es una revolución gigante, industrial, es una revolución gigante. Yo creo que la IA ha llegado para quedarse, ya lleva tiempo entre nosotros y ahora se ha hecho mainstream, todo el mundo habla de ella, pero la realidad es que no creo que sea una burbuja de hoy para mañana. O sea, creo que tiene un potencial brutal. Antes pensaba que el conocimiento en gran medida te hacía libre, ¿no? Y eso lo sigo pensando, ¿eh? Uh-huh. Pero viene un nuevo mundo en el que seguramente no hará falta tener tanto conocimiento porque hay una IA que tiene ese conocimiento en gran medida. Entonces creo que lo importante a día de hoy es, con todo eso, el tener una comunidad con la que nutrirte y con la que la parte experiencial de tu vida sea interesante. Pero llevado a la parte financiera, creo que la diferencia entre IA y, por ejemplo, invertir en cripto o en Bitcoin es que la IA tiene que ser una palanca para poder conseguir más rápido tus objetivos, ¿no? Antes hablabas que vivimos en la era de la inmediatez, pues la IA debería ser una palanca para, oye, ¿cómo consigo más rápido mis objetivos? Pero a nivel inversión, para mí son dos conceptos diferentes. Tú puedes invertir en IA, pero cuando inviertes en IA no inviertes en la tecnología. Inviertes en una empresa que desarrolla esa tecnología, ¿no? Invertimos en una Nvidia, invertimos en una empresa que desarrolla esa tecnología. Y dependemos de que esa empresa haga bien las cosas. De que la empresa haga bien las cosas. De que el CEO haga bien las cosas. De que el director de operaciones o comercial haga bien las cosas. De que la empresa, yo qué sé, se mueran todos y se vaya a la mierda. De 1000 cosas. 200.000 parámetros que tienes que estar controlando y que no tienes tú el control sobre ello. Claro. Si yo te dijera que puedes invertir dinero en la tecnología de la IA, ¿lo harías? Sí, claro. En el mundo cripto pasa esto. O sea, cuando hablamos de Bitcoin hablamos de una tecnología donde podemos invertir directamente en la tecnología. Entonces, lo bueno de cripto, y además creo que son dos mundos que se compaginan bastante bien. Dentro de cripto hay proyectos que tú puedes invertir en la tecnología del proyecto, que te da igual lo que haga el proyecto en gran medida, puedes invertir en la tecnología. Por lo tanto, puedes invertir en esa infraestructura. Imagínate invertir en el Internet en los años 2000, ¿no? Tú no puedes invertir en Internet, tú inviertes en empresas que trabajan el Internet, ¿no? Inviertes en Amazon, inviertes en Google, pero invertías en Kodak, ¿no? También, y ya no lo ha hecho tan bien, ¿no? Invertías en Nokia y no lo ha hecho tan bien. ¿Quién sabe lo que puede pasar el día de mañana? Pero si puedes invertir en esa tecnología... Ese es el punto, ¿no? Es decir, en el año 2000 te podían decir, en el 2025 el teléfono móvil será el centro de tu vida. Y tú en el año 2000 dices, me lo creo, invierto en Nokia. En el 2025 tienes 0. Y el móvil es el centro de tu vida. Claro, eso es el mundo, ¿no? O sea, al final, pues a lo mejor sí el despertar es ver que esta economía va a cambiar, pero genera también esa... No tenemos la bola de cristal, ¿no? No sabemos lo que puede pasar. Obviamente que no tenemos la bola de cristal, ni yo ni nadie. Al final es intentar tomar el mejor número de decisiones en el menor tiempo posible para que tu vida cambie, o para que tu vida a largo plazo, en el medio y largo plazo, cambie.
Entonces, coño, si entendemos que podíamos invertir en la tecnología de Internet hace años, ¿por qué no queremos invertir ahora en la tecnología que a día de hoy ya están utilizando bancos para hacer transacciones, que es blockchain, ¿no? Oye, ¿cuál es el país que está más avanzado en esto? ¿Y cuál será, si es que lo hay, algún indicio en el que digas, ya no hay vuelta atrás? Porque hasta ahora, incluso tú que eres un maximalista, hay un 0,00001% en tu cabeza que puedes pensar, puede salir mal. ¿Cuál es el punto de no retorno? El punto de no retorno es el día en el que no seamos conscientes de que estamos utilizando toda esa tecnología. Si te refieres a nivel cripto, inversión en Bitcoin, el día que tú me estés pagando un Bizum y la tecnología que utilices por detrás sea blockchain y no te des ni cuenta, cuando el día de mañana una empresa de logística, que ya lo están haciendo, envíe a nivel internacional todo y todo, o sea, toda la infraestructura que esté utilizando utilice tecnología blockchain, ese día ya no habrá una vuelta atrás. Porque al final blockchain será la tecnología que utiliza en todo el mundo. Mucho más eficiente, más barato. Sin sin tener que confiar en nadie. Es decir, realmente es la verdad, ¿no? Entonces, sin tener que confiar en nadie, en ese punto va a cambiar, o sea, no habrá vuelta atrás. Porque ya no podrás decir Bitcoin es una estafa o Bitcoin va a ir a cero. Porque tú estás utilizando la tecnología que tiene detrás ese activo. Y en ese momento, si nos hemos tomado la pastilla roja, hoy estaremos con una ventaja competitiva frente a todos los demás. En un mundo donde todo cambia tan rápido, tienes dos opciones. O quedarte y decir, no, quiero mantener el efectivo, quiero mantener mi era industrial, donde mi trabajo valía dinero y tal. Tienes esa opción, seguramente te quedas atrás, o tienes la opción de intentar aceptar ese cambio y adelantarte en la medida de lo posible al máximo al resto de personas. Seguramente, hablando de ella, todo el mundo que a día de hoy esté aprendiendo de ella, el día de mañana será mucho más valioso que el que no sepa de ella. Pues seguramente el que haga ese despertar financiero, ya no Bitcoin o cripto, el que haga ese despertar financiero hoy, seguramente dentro de 5 años habrá agradecido eso, porque quizás ya no depende tanto de su jefe, quizás es más libre, seguramente, y de esa manera podrá tomar las mejores decisiones para ser feliz, que al final es lo que queremos todos, ¿no? Para no depender de nadie. Esta mañana he escuchado un concepto de la felicidad, hay muchos, pero este me ha gustado, y decía que la felicidad es realmente la proyección que tienes de ti mismo en unos años. Si la has conseguido, eres feliz. Si no, sigues buscándola, ¿no? Entonces, al final, si tú dentro de 5 años piensas que estarás viviendo en Tailandia o dentro de 5 años serás el CEO de una startup o lo que sea, si lo has conseguido, eso es un gran medidor de tu felicidad. La perspectiva, ¿no? El futuro, como si fuéramos un burro, el intentar comernos la zanahoria, ¿no? Si te la has comido, pues bien, si no, pues mal vamos. Y vas a esperar 5 años, o sea, está guay como concepto, pero ¿vamos a esperar 5 años a ser felices o intentamos ser felices hoy también? Claro. Entonces, es como disfruta también de todos esos pasos que des en el camino, porque para mí, o sea, la felicidad es ese crecimiento personal constante donde voy consiguiendo pequeños objetivos que al final, el día de mañana, me llevan a mi objetivo más grande, ¿no? A mi propósito más grande, que es el que sea. Al final es ir accionando esas palancas que tienes día a día para que dentro de 5 años todo eso se haya sumado y se haya convertido en esa felicidad, ¿no? Eric, ha sido un placer que hayas venido a traerme estas pastillas y en este entorno parecido a Matrix, ¿no? Que ha sido el despertar. Gracias por venir. Vamos a dejar a la gente también que si quiere investigar más acerca de vuestros proyectos y acerca de todo lo que tú haces, lo puede hacer
en la descripción y en el primer comentario, y que los que quieran hoy lo recuerden como el primer día de su despertar. Gracias por venir. Gracias a ti, Uri. Un placer estar aquí.